pulmón espiritual del Biobío. Bueno, ¿se escucha bien? Bueno, gracias. Como ya decían, me llamo Marcelo. Voy a presentar Yumbel Pulmón Espiritual del Biobío. En este sentido, me desempeño en la Oficina Comunal de Asuntos Religiosos, trabajando desde esta área con el lleno interreligioso. Los tres temas que vamos a ver acá son los siguientes: Yumbel, ciudad santuario, comunidades de fe y la gestión pública que está realizando últimamente el municipio en asuntos religiosos. Dentro de esto vamos a hablar de que Yumbel, como pulmón espiritual del Biobío, se entiende desde que la vida espiritual en Yumbel, la vida religiosa, no nace solamente a una fecha. En Yumbel, conocida por el santuario, se conoce por la fecha del 20 de enero y 20 de marzo. En este sentido, Yumbel no se limita a una sola fecha o a dos fechas que son en torno a San Sebastián, sino que también se mezcla y se combina con la diversidad de espiritualidades y carismas religiosos presentes en Yumbel, ¿ya? Los cuales van nutriendo el alma religiosa de Yumbel con las diferentes localidades que tiene y donde se hace presente diferentes diversidades religiosas en la comuna. Yumbel ciudad santuario. Aquí bien brevemente tenemos que hablar de religiosidad popular. Esta es la base para conocer un poco lo que es el Yumbel como ciudad santuario. Una fe que es espontánea y comunitaria, que nace del corazón y de la comunidad, ya que muchas veces es también sencilla y con lenguaje cotidiano. ¿A qué me refiero con eso? Que no hay términos teológicamente de evangelización a lo mejor, sino que va más a lo sencillo, va a lo afectivo y a lo emocional. Por lo tanto, muchas de estas tradiciones religiosas son heredadas de generación en generación, y eso enriquece un poco más también la identidad cultural que Yumbel tiene. Y se encarna en la cultura porque hay aquí un proceso fuerte de inculturación. ¿A qué me refiero con esto? Que Yumbel, la identidad que tiene, que es una identidad campesina también, se combina con la espiritualidad, donde tenemos fiestas como el estofado de San Juan, tenemos la cruz del trigo, tenemos varias fiestas que se combinan también con lo folclórico, que se combinan también con lo tradicional, ¿ya? Entonces, para ir conociendo un poco a este Yumbel religioso, tenemos que conocer un poco la religiosidad popular. En el numeral 1676 del Catecismo de la Iglesia Católica se dice que la religiosidad popular o piedad popular nace de lo más sencillo y pobre del corazón. Está dirigida, nace desde este punto y debe ser evangelizada. ¿Qué significa esto? Poniendo a Dios siempre en el centro, ya si bien hay diversidad en el sentido que uno es devoto de algún santo en particular, el centro, y eso es lo que predica la misma Iglesia Católica, no se le puede quitar el centro a Dios, ¿ya? Dios es siempre el que está primero. En este sentido vamos a hablar. ¿A dónde me fui? Ahí está. ¿Por qué más adelante? Bien brevemente de lo que es la historia de Yumbel con su religiosidad popular. Todo esto nace de la imagen de San Sebastián llega a Chillán en 1580. Luego, bueno, con el pasar de los años se construye el fuerte de Yumbel en 1585, tras una rebelión
mapuche, se quema Chillán y llega en 1655 a lo que en ese tiempo se llamaba Nuestra Señora de Almudena. Yumbel tuvo 7 refundaciones y una de ellas tuvo este nombre, lo cual enfatiza aún más la religiosidad que Yumbel tiene. Es encontrada en 1663 y ahí comienza la devoción popular ya que se hace aún más fuerte con el pasar de los años. Se data que en 1700 aproximadamente, en 1757, se marca el primer milagro, o se conoce aproximadamente en esa fecha, el primer milagro por esta intercesión de santo. Y acá su santuario se construye entre 1856 y el 59. Y esto sí que marca la religiosidad de Yumbel. ¿Por qué? Porque en este proceso marca la finalización de un proceso de traslación de la comuna después de un terremoto. Y la finalización del templo marca este proceso histórico. Por lo tanto, el fin de ese proceso histórico. Por lo tanto, hace aún más enfático el rol religioso que Yumbel tiene. Yumbel, según el último censo, tiene alrededor de 23.170 habitantes y tiene 3 parroquias con diferentes comunidades en las cuales se hacen presentes, por ejemplo, aparte de la parroquia de Santuario de San Sebastián, parroquia de San José de Tomeco y parroquia de Herrera, que además es un monumento histórico. Las comunidades cristianas evangélicas, bautistas, asambleas de Dios, diferentes denominaciones, y la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, además de Testigos de Jehová y Hare Krishna, ¿ya? Presentes en la comunidad. Y además, sumando más, Yumbel, aparte de santo, no se concentra sobre San Sebastián, tiene otras devociones populares presentes en Yumbel. El Padre Mayoral, San Antonio Negro, el Niño Dios y el San Luis Gonzaga, entre otras. ¿Qué significa esto? Que Yumbel es diverso no solamente en la diversidad de religiones o de credos que están presentes, sino también en la diversidad de la misma religiosidad popular que tiene en Yumbel. Y por último, ahí vemos el decreto con el cual se crea el año pasado la oficina, con la cual el municipio hace énfasis en gestionar y realizar las gestiones para que nazca este diálogo interreligioso. Y un tema que ya es histórico, el tema del COVID. Yumbel, todos los años, 20 de marzo y Semana Santa, hay mucha población flotante en Yumbel, debido al tema de la festividad de San Sebastián. Y hay un COVID en el cual se trata como si fuera, entre comillas, una emergencia, pero se combina con las diferentes policías, con bomberos, el cómo se va a recibir al peregrino, lo cual también es oportunidad de crecimiento económico local y también de potenciar la comuna en cuanto a lo turístico. Hay inversión desde la comuna en fiestas religiosas y además, que lo último, las diferentes iniciativas que estamos creando desde el local, que son la mesa de diálogo interreligioso y comunidad de primera acogida, catequesis inclusivas y encuentros con las diferentes iglesias. Esto es lo que está comenzando a hacerse. El tema es el apoyo que el municipio va entregando y cómo las comunidades se van sintiendo identificadas con esta oficina, con la cual se va conociendo que Yumbel está preocupado de la diversidad religiosa y que existe no solamente San Sebastián o los otros santos, sino que existe una multiplicidad de carismas, de religiones o de espiritualidades presentes en Yumbel. Así que eso es bien breve, pero agradezco la atención. Muchas gracias. Por tu presentación, Yumbel, un pulmón espiritual del Bío. Ahora continuamos con la presentación a cargo de Mahara
Malena Sleiman y de Cristian Felipe Edgardo Sepúlveda, con su presentación Diversidad religiosa y gestión pública local, un análisis a partir de las oficinas comunales de asuntos religiosos en la región de la Araucanía. Bien, muchas gracias. Tenemos el gran desafío junto a mi colega de exponer después del almuerzo, así que vamos a hacer todo lo posible para que podamos justamente despertar y comprender todo lo que estamos escuchando. Agradezco también a Germán por la presentación y por el orden que ha dado. Bien, como bien mencionábamos, un estudio que nosotros, este es un estudio ¿ya? Que realizamos con Bárbara desde el mes de enero de 2025 y que considera entrevistas con alcaldes y encargados de las oficinas comunales de asuntos religiosos de las comunas de Corvea, Pitrufquén, Loncoche, Padre Las Casas y Pucón en la región de Araucanía. Soy Cristian Sepúlveda Duarte y junto a Magdalena vamos a hacer la presentación correspondiente. Gracias. ¿Podemos avanzar? Sí, antes de comenzar, vamos a darle más énfasis a la presentación en cuanto a los resultados y el análisis que hicimos a partir de estas dos instancias de trabajo con los alcaldes y con la oficina de asuntos religiosos. Para no detenernos tanto en la parte teórica, ya justamente porque estamos después del almuerzo, entonces vamos a dejar eso a disposición después para que lo puedan revisar. Dos grandes elementos conceptuales que para nosotros son importantes poder considerarlos a la hora de trabajar la diversidad religiosa y la gestión pública, que tienen que ver cómo la religión incide en el espacio público hoy en día a partir del fenómeno religioso y la presencia de comunidades religiosas diversas. ¿Ya? Es decir, no tenemos solamente el sector católico evangélico, sino también podemos observar una diversidad significativa, no solamente religiosa, sino también espiritual en el territorio, y eso tiene una incidencia pública. Luego, respecto a lo que tiene que ver con la gestión pública y la diversidad religiosa, en Chile las municipalidades tienen una ley que es la Ley Orgánica de Municipalidades y que dice de que las municipalidades, para poder promover el desarrollo comunal, social y material de sus comunidades, pueden proponer cualquier tipo de iniciativas, como por ejemplo la modificación de sus instituciones, es decir, la creación de oficinas, departamentos, áreas, etc. Y dentro de esta facultad que tiene la municipalidad, ¿cierto?, de esta autonomía, es que se crean las oficinas de asuntos religiosos y que toman distintas denominaciones, que es igual interesante: oficinas municipales, de enlace, comunales o de asuntos religiosos. Para poder aperturarnos a la problemática, hay algunos elementos teóricos que nosotros utilizamos y hacemos referencia rápidamente. De Habermas nosotros podemos rescatar su aporte a las religiones y las espiritualidades como fuentes de sentido, espacio público, discurso y diálogo de Rorty, y Taylor a partir de su propuesta del diálogo entre secularismo y modernidad. Desde el punto de vista que tiene que ver con la gestión pública, tenemos a Moreras, ya que nos habla de 3 niveles de regulación del pluralismo de la diversidad religiosa, que parten desde el respeto, la aceptación y luego pasamos al diálogo. Después tenemos, nos dice Margueriera, que el tema de la preeminencia de los gobiernos locales tiene un rol bastante estratégico, porque es el espacio donde se encuentran con el conflicto o eventuales conflictos que pueden haber entre distintas comunidades religiosas, y también la labor de mantener la cohesión. Y por último, el modelo de separación que tiene el Estado con cooperación, porque efectivamente dice que es un Estado laico, en el caso chileno no lo declara, pero igual colabora de alguna forma en las organizaciones religiosas. En cuanto a algunas teorías y referencias, en primer lugar vamos a considerar a Luis Bamondes, quien analiza en su ensayo Religión y Espacio Público Latinoamericano, Tensiones y Desplazamientos y Desafíos. Es decir, él nos plantea cómo la religión no ha desaparecido en las sociedades modernas, sino que más bien ha mutado, diversificándose en formas institucionales, carismáticas y populares.
Luego hacemos referencia al profesor sociólogo Cristian Paz, quien nos va a mostrar cómo el proceso de modernización en América Latina no ha eliminado lo religioso, sino que más bien ha generado una creciente pluralidad y autonomía de las creencias religiosas. Parker analiza cómo los sectores populares reinterpretan la fe a partir de su experiencia local, desdibujando los límites entre lo privado y lo público, lo institucional y lo carismático. Y finalmente, desde lo religioso, en Argentina citamos a Fortunato Marimarchi, sociólogo de la religión, que ha sido crítico del llamado catolicismo sociológico, una forma de hegemonía simbólica de la vida pública argentina, y que también en el fondo reclama una laicidad plural que garantice la libertad y la conciencia y frene las formas de sacralización del poder político. Y bueno, en lo teórico desde la gestión pública tenemos a tres autores que se nos van a ir repitiendo, que es Marc Griera, Jordi Moreras, Frank Fregosi y también José Casanovas. Bueno, y también mencionar de que estos estudios respecto a la gestión pública, la diversidad religiosa, se concentran principalmente en Europa, específicamente en lo que tiene que ver con las regiones de Cataluña, también algunas cosas en Francia, también en algunos países anglosajones, pero la teoría principalmente proviene de allá, ya para también ponerlo en contexto, donde obviamente hay unos desafíos mayores respecto a la diversidad religiosa. Justamente en contexto, también debemos saber de dónde estamos parados para poder entender este estudio. Debemos, en la mañana ya hablaron un poquito, pero en nuestro país, en el artículo 19.6 de la Constitución Política de la República, se habla de la libertad de conciencia, la manifestación de todos los puntos que no vayan contra la moral o la buena costumbre y todo lo que menciona la Constitución. Y tenemos la ley de 1999, ¿sí? la llamada ley de culto, que pone a las iglesias protestantes o de tradición evangélicas a un mismo nivel jurídico que las iglesias católicas. Hasta entonces, las evangélicas de derecho privado, pero ahora de derecho público, al igual que la iglesia católica. Bien, en nuestros objetivos de investigación nosotros nos planteamos un objetivo general, que es comprender la gestión de la diversidad religiosa de las oficinas comunales de asuntos religiosos en la región de Araucanía, y para ello nos planteamos tres objetivos específicos. El primero es analizar las voluntades político-administrativas sobre la creación de las oficinas de asuntos religiosos, identificar prácticas municipales orientadas a la gestión de la diversidad religiosa y finalmente describir la percepción de los encargados y encargadas de las oficinas sobre el fenómeno religioso en el contexto intercultural. Bueno, en cuanto a lo metodológico, como bien mencionamos, son casos múltiples porque visitamos 5 comunas. En cuanto a los sujetos que entrevistamos, entrevistas semiestructuradas con 5 alcaldes y un grupo focal con 5 encargados de la oficina de asuntos religiosos, encargados y encargadas. En cuanto a la recolección de información, como bien lo mencioné, y luego hicimos un análisis del discurso, ya de lo que nos reportaron cada uno de los sujetos a los cuales nosotros logramos entrevistar. Vamos entonces con lo que nos salió. Vamos ahora a lo rico del estudio y que tiene que ver con los resultados. De estos 3 objetivos podemos ver las categorías que están abajito, el morado más clarito. La primera categoría tiene que ver con la creación, la misión y las funciones de las oficinas, la relación e intenciones de la gestión de la diversidad religiosa. Nos vamos dando cuenta que los encargados de la oficina de asuntos religiosos se enfrentan a tensiones producto de la misma relación que establecen con la comunidad y también las limitaciones que se enfrentan al instalarse una oficina dentro de la burocracia local. Las otras 2 categorías que ya derivan más de la relación con los alcaldes tienen que ver con lo político y cuáles son esos desafíos desde la institucionalidad para enfrentar la diversidad religiosa y el reconocimiento en el espacio local del hecho religioso. En cuanto al reconocimiento del hecho religioso intercultural, hay una categoría que se repite, que es la autoidentificación con el credo, desde la autoridad comunal, en este caso el alcalde.